Akuto Sai era un joven normal que entró a la Universidad de Magia para convertirse en un sumo sacerdote. Sin embargo, cuando tocó a pasar su ocupación al más estilo de Harry Potter, se le revela que será el futuro Rey Demonio. Rey Demonio. Comúnmente conocido como el gobernante de todos los demonios. En este caso, la ocupación del Rey Demonio significa que es el destructor y amenaza más fuerte y poderoso para la sociedad. Si bien su profesora pensaba que se trataba de un error, el diagnóstico es preciso. Se convertirá en el Rey Demonio. Tanto su carácter como sus habilidades indican que este será el caso. En principio Akuto no sabía controlar su maná adecuadamente, pues cuando quiso detener un ataque de Junko detuvo su espada de madera con tanta fuerza que simplemente explotó. Un poder que incluso el mismo Akuto no podría haber imaginado surgió de su brazo derecho. Había una sensación de una masa ardiente de poder que fluía desde su brazo hacia la espada de madera. En el momento en que pensó que la espada liberaría el calor, hubo una explosión de luz entre Akuto y Junko. El centro del salón de clases estaba lleno de una luz blanca pura. La explosión atravesó fácilmente el campo de maná que la señorita Mitsuko había colocado y se derramó en el salón de clases. Milagrosamente, ninguno de los estudiantes resultó herido. Pero las paredes del salón de clases habían volado por todos lados. Akuto y Junko se quedaron congelados y estupefactos, en medio de todos los demás estudiantes que estaban cubiertos de cenizas y escombros. Más adelante en otro enfrentamiento contra Junko esta atacaría frenéticamente a Akuto, sin embargo para él eran sencillos sus movimientos como para predecir la trayectoria de cada uno de estos. Mientras Akuto intentaba cronometrar los ataques, de repente perdió el equilibrio al sentir un tirón en sus piernas. Akuto había caído junto a una chica pelirroja que se había aferrado a él. Las espadas de Junko se balancearon implacablemente hacia abajo desde la derecha y la izquierda mientras los dos permanecían colapsados en el suelo, luciendo como si estuvieran abrazados. Ya era demasiado tarde para tratar de evadir los ataques. Akuto trató de separarse de la chica pelirroja, pero ella se aferraba desesperadamente a él. Akuto rompería las espadas con sus brazos. Recordó la sensación en su brazo de cuando había agarrado la espada en el salón de clases, la masa de calor que había sentido irradiando hacia la espada. Esa sensación todavía estaba allí, y tenía la sensación de que podía hacerlo incluso sin sostener una espada propia. Akuto dejó escapar un grito y levantó ambos brazos. Podía sentir una masa de calor y poder comenzar a fluir a través de sus brazos. Atrapó la sensación y la hizo estallar desde el centro de sus brazos. Un flujo violento de poder se derramó hacia afuera. Ambos juncos soltaron gritos de sorpresa cuando la luz que irradiaba de los brazos de Akuto obligó a las espadas a retroceder. Ejerciendo aún más poder, la luz se hizo exponencialmente más brillante y aplastó las espadas de madera, y por un segundo estalló en una sonrisa. Sin embargo, esta ocasión Akuto estaba perdiendo el control de sus poderes. Una explosión tan poderosa como la del salón de clases, no, incluso más poderosa, brotó de los brazos de Akuto. Hubo una esfera creciente de luz, y luego un estallido fuerte y explosivo. La nube levantada por la explosión era tan grande que definitivamente se podía ver desde muy lejos. Cuando el destello de blanco puro se desvaneció, Akuto vio una escena desastrosa. Era como si estuviera en una zona de guerra, o en el punto de impacto de un meteorito. Con Akuto en el centro, se había formado un cráter de unos 10 metros de diámetro, y el bambú que lo rodeaba había sido cortado en el borde del cráter. Junko yacía inconsciente en el suelo. Su uniforme estaba hecho trizas y claramente había resultado herida en la explosión. Cuando Akuto se estaba enfrentando contra unos estudiantes, este dio un paso hacia el estudiante cuya mano se había entumecido por su propio ataque con el bastón. El atacante no retrocedió y volvió a bajar el bastón, pero Akuto lo detuvo con el brazo. Akuto luego agarró y tiró del bastón, y lanzó un puñetazo en la cara de su oponente desequilibrado. Pero el atacante pareció sorprenderse por el poco poder que había detrás del golpe de Akuto. Los atacantes se habían protegido con maná del ataque, lo que dice que incrementaron su fuerza. El estudiante que empuñaba el bastón se volvió arrogante y le dio otro golpe a Akuto. Esta vez Akuto no lo golpeó, sino que liberó una concentración de maná. Con su puño derecho, logró golpear y doblar el bastón. El bastón destrozado disparó hacia atrás y golpeó a su oponente en la cara. Sin siquiera un gemido, el estudiante se derrumbó en el suelo. Akuto eligió a uno del grupo y apuntó su mano hacia él. En un instante, un proyectil de maná concentrado salió disparado de su mano. Golpeó al estudiante en el estómago y se desplomó en el suelo en agonía.
Agarrándose el estómago, rodó, gimiendo de dolor. Los 4 atacantes restantes estaban todos frente a Akuto, y tal como lo había hecho, lanzaron su maná hacia él. Sin esquivar, Akuto reunió maná en su cuerpo y repelió los ataques. Los 4 parecían visiblemente consternados. Cuando se enfrentó contra Takeshi, este puso distancia entre él y Akuto. Metió la mano en su bolsillo para sacar una cadena. Parecía ser usado para pelear. Se llenó de maná y comenzó a brillar. Akuto usó maná para tratar de romper las piernas de Takeshi, pero Takeshi puso aún más distancia entre ellos y resistió con su propio poder. El sudor corría por su frente, pero por ahora estaba soportando la presión de Akuto. Al reconocer a Takeshi como un oponente formidable, Akuto manipuló remotamente el maná para cerrar la puerta del cuartel y miró hacia los otros secuaces. Sus rostros palidecieron de miedo. Akuto solo quería cortar su capacidad de defenderse. Takeshi también fue empujado contra la pared. Había tratado de esquivar la opresiva manipulación de maná de Akuto, pero finalmente fue acorralado contra la esquina de los barracones y no pudo retroceder más. Takeshi se dio cuenta de que no tenía a dónde ir y, con todas sus fuerzas, lanzó su cadena hacia Akuto. Akuto no trató de esquivar la cadena en absoluto. Lo golpeó en la cara y se enroscó alrededor de su cabeza. Akuto agarró la cadena, se la quitó de la cara y se la arrojó a la espalda. Akuto concentró su maná en uno de los dedos pequeños de Takeshi y lo giró hacia atrás. Hubo un pequeño sonido y el dedo del pie se rompió. Takeshi se agachó, gritando de dolor. Entonces, Akuto levantó el cuerpo de Takeshi en el aire frente a él. Con aspecto de haber sido crucificado, Takeshi flotaba en el aire. Akuto puede generar un amplificador torbellino. Movió las puntas de sus dedos para generar las mismas señales en su cerebro y luego usó palabras para darles más poder. Que el temblor de mi corazón se convierta en viento. Akuto amplificó el torbellino que crecía en sus manos, convirtiéndolo en un tornado que se abalanzó sobre Lily. Al final, es solo viento hecho de maná. Y puedes detener el maná con maná. Lily creó una bola de viento en sus manos. También se convirtió en un tornado, y cuando chocó con el de Akuto, ambos desaparecieron. Los ataques de largo alcance se pueden cancelar fácilmente manipulando el maná. Lo que Akuto había hecho antes, usar la presión del maná para romper las extremidades de una persona, normalmente solo es posible cuando eres mucho más fuerte que tu oponente. Una vez que hay distancia entre ustedes, se vuelve mucho más débil. Más adelante vemos a Akuto recibiendo puñetazos de todas direcciones. Incluso cuando su cuerpo fue golpeado una y otra vez, Akuto pudo ver que todo el espacio a su alrededor, que se extendía por decenas de metros, estaba lleno de puños. Lo lanzaron por los aires, negándose a defraudarlo. Era como una enorme esfera de puños flotando en el aire, con Akuto en el centro. Una vez que vio que Akuto se había quedado quieto, Lily finalmente se detuvo. Akuto estaba cubierto de moretones, pero aún estaba de pie. Cojeaba hacia ella con paso vacilante. Los brazos de Lily lanzaron más golpes. No estaba loca de furia esta vez, pero sus golpes aún tenían la misma fuerza que antes. Y ahora estaban apuntando directamente a los puntos vitales de Akuto. Naturalmente, el presidente del consejo estudiantil era la persona más poderosa de la escuela. Una vez usó sus puños para destruir todo un cuerpo de caballeros después de que la llamaran diminuta. Y Akuto estaba caminando a través de sus ataques. El trío se enderezó e instantáneamente se preparó para el combate. La ropa se convirtió en plata endurecida, apareció la armadura y creció el pelaje de las manos y las piernas. La formación del trío funcionó en perfecta armonía mientras golpeaban a Akuto desde 3 direcciones. La hoja de plata salió de encima de su cabeza, los colmillos bestiales de su derecha y el hacha gigante, tan alta como él, de la izquierda. Cada uno de estos ataques le había resultado difícil antes, y no había forma de que pudiera esquivarlos. Akuto siguió avanzando. Agarró la hoja plateada con los dientes. Agarró las garras de la bestia con su mano derecha. Y con su mano izquierda sostuvo la hoja, ignorando el hecho de que se le estaba clavando en los dedos. Arrastró al trío con él mientras avanzaba. Lily siguió atacando. Pero Akuto no se detuvo. Cuando estuvo justo frente a ella, los sacudió de su cuerpo. Su fuerza era increíble. El trío voló 10 metros, al menos. Más adelante se enfrentaría contra Peterhausen. El dragón abrió su boca hacia Akuto, disparando una punta espiral de metal a una velocidad increíble. Akuto no lo esquivó. Gritó con lo último que le quedaba de fuerza y golpeó la punta giratoria con el puño. El golpe de Akuto había detenido su impulso en el aire. No había dejado de girar, pero la punta no perforó el puño de Akuto. Saltaron chispas desde el punto donde se tocaron, hasta que finalmente la rotación de la barra se detuvo.
Cayó al suelo con un ruido sordo. Antes de que Akuto pudiera terminar de cerrar la boca, esta vez el dragón agitó su cola hacia él. Era del tamaño de un tronco de árbol. Pero Akuto lo detuvo con un puñetazo una vez más. Saltaron chispas entre su puño y la balanza. El dragón empujó más fuerte, con la esperanza de golpearlo contra el suelo. Akuto y el dragón se enfrentaron, puño contra punta y puño contra cola. Ambos contaron 20 golpes, pero después de eso estaban demasiado exhaustos para continuar. El dragón llevó su cabeza hacia Akuto para un golpe final. Rugió cuando su cara se acercó a él. Akuto lo golpeó. Se escuchó el sonido del metal chocando y rompiéndose. Cuando el sonido se desvaneció, el hombre y el dragón cayeron lentamente al suelo. Akuto era un fracaso constante cuando se trataba de magia, pero en este punto no tenía otra opción. Se concentró en tratar de congelar todos los arbustos. Pero con el atasco de maná y el dolor de cabeza que había sentido justo antes de que le dispararan a Korone, algo salió mal. En este punto, podría haber adivinado que alguien cercano le impedía usar magia, pero en este momento, no estaba pensando con claridad. El poder en sus manos ya estaba fuera de control. Pero fue demasiado tarde. Una explosión golpeó los arbustos, sacudiendo violentamente el área circundante. Un estallido de luz iluminó la oscuridad. Debe haber sido visible desde muy lejos. Cuando Akuto se encontró con un aldeano asustado que traía una escopeta, le apuntó sin más. Akuto agarró el cañón de la escopeta más cercana y trató de derribarlo. Pero el aldeano asustado apretó el gatillo por puro reflejo. Hubo un fuerte estruendo. El arma apuntaba directamente al pecho de Akuto. A esa distancia, sería suficiente para hacer un gran agujero en un cuerpo humano. Pero Akuto no era un humano normal. Su cuerpo temblaba, pero estaba bien. Debajo de su camisa hecha jirones, los pequeños pedazos de plomo cayeron al suelo. Después vemos enfrentado a Mr. X. Akuto y Mr. X se golpearon y patearon violentamente. Pero ahora que Akuto había comenzado a concentrarse lo suficiente como para ignorar el ruido, Mr. X no era rival para él. Eventualmente, su ruido fue abrumado. El siguiente golpe de Akuto lo golpeó en el estómago. Sus gritos cesaron y el ruido de los altavoces se acabó. Las últimas palabras de Mr. X antes de caer al suelo fueron: puta. Antes de seguir, veamos primero qué es el maná, la magia, las especialidades y una introducción a los dioses. El maná llena el aire, y creas efectos al moldear ese aire. La energía se vierte en la tierra desde la planta de energía en el centro de la capital imperial, y el maná resuena con esa energía. Es por eso que en la superficie, el maná aparece ser energía. Todo esto es conocimiento mágico común. El maná puede almacenarse dentro de los cuerpos de los seres vivos, y la energía puede extraerse de ellos. Es el consumo de calorías puras, esencialmente. La cantidad de maná almacenada difiere de persona a persona. Cuanto más maná haya en el cuerpo, más fácil será producir un gran efecto, aunque se base en el maná presente en la atmósfera. La voluntad de una persona se transmite a partir de la electricidad en su cerebro. Esa electricidad manipula el maná en el cuerpo de una persona y resuena con el maná fuera de su cuerpo. Esta es la composición de la magia. Esta es también la razón por la cual las personas tienen diferentes niveles de habilidad mágica. Los verdaderos indicadores de la habilidad mágica son una fuerte voluntad que es capaz de manejar la electricidad en el cerebro y la cantidad de maná almacenada en el cuerpo. Es por esa razón que Akuto ocasionó una explosión en su salón de clases. La espada de madera recolecta maná para aumentar su durabilidad, pero Akuto reunió tanto maná que generó dicha explosión. La capacidad de convocar magia en sí misma depende de la forma en que el maná está conectado con el estado mental de uno. El maná en el cuerpo y el maná en el entorno son los mismos, pero estos se clasifican como maná externo e interno. Como tal, las personas se separan en aquellas que son hábiles en manipular el maná externo o aquellas que son hábiles con el maná interno. Así, en la superficie, hay dos tipos de magia. Además, la naturaleza del usuario influye en la forma en que el maná es manipulado. Esto se divide en 4 tipos diferentes. Ondas de energía, sanación, nigromancia e ilusión. Cada uno de estos es diferente dependiendo de si el usuario manipula maná externo o interno, y esto a su vez crea 8 formas diferentes de magia. Cuando los delineas en un cuadro y encuentras en qué tipo de magia eres mejor, el tipo de magia directamente frente a él será con el que eres menos hábil. La nigromancia es una magia que puede devolver la vida a los muertos, reconstruyéndolos en base a los registros de comportamiento de esa persona guardados por los dioses.
Pueden hablar y recordar cualquier información de cuando estaban vivos, pero las nuevas experiencias no afectarán sus almas, que era la única diferencia fundamental entre los vivos y los muertos. Sin embargo, todavía puede parecer que actúan como una persona viva. Entonces, para evitar la posibilidad muy real de que los muertos causaran caos, era un tipo de magia prohibida que solo se permitía a los mejores magos. Aquellos que todavía usaban la magia prohibida como mejor les parecía, y violaban la ley mágica, eran conocidos como magos negros. La magia era el proceso de controlar el maná que llenaba el aire. La energía que fluía de los generadores en la ciudad imperial y la capital fluyó hacia la tierra misma, y se hizo que el maná resonara con esa energía. Para todos los efectos, el maná era la energía. El maná también se acumuló dentro de los cuerpos de los seres vivos, y la energía también podría extraerse de esa reserva. La cantidad de maná que un individuo puede almacenar varía, y cuanto mayor sea el maná dentro del cuerpo, más influencia podría tener sobre el maná en la atmósfera. Los pensamientos humanos se convierten en señales eléctricas en el cerebro, y esa electricidad puede controlar el maná en el cuerpo, que luego resuena con el maná del exterior. En otras palabras, lo importante en la magia era la reserva de maná con la que naciste y tus poderes de concentración. La magia es el arte de usar el maná de tu cuerpo para provocar una reacción con el maná del aire. Y el maná del cuerpo actúa en respuesta a señales eléctricas en el cerebro. Ahora, ¿qué decide cómo se comporta el maná en sí? Los dioses. Energía es lo que produce el generador central y se libera en la tierra misma, por lo que no sería el término correcto para usar aquí. Es mejor llamarlo una especie de programa de maná. El comportamiento del maná lo deciden los dioses. El maná puede parecer omnipotente, pero de esta manera, en realidad es limitado. Entonces, la pregunta aquí es, ¿qué son los dioses? Los dioses son seres que vigilan y registran constantemente la actividad cerebral humana a través del maná. Esa es la forma más sencilla de decirlo. Algunas personas piensan en ellos como computadoras, mientras que otros los consideran entidades dignas de adoración. Depende del individuo. Si tus emociones están siendo monitoreadas, eso significa que los dioses pueden darte más o menos de su bendición según tu comportamiento. Los registros en sí nunca se hacen públicos, pero esto significa que los humanos están, en efecto, obligados a ser buenos debido a su deseo de la comodidad que ofrece la magia. La filantropía es una virtud según el dios Corro, mientras que Suara prefiere la valentía. Y cada uno hace su propio tipo de magia más fácil de usar. La gente normal solo adora a los dioses como seres divinos, pero en los niveles superiores es mucho más sistemático. La verdad sobre lo que son los dioses no se mantiene en secreto ni nada. Es solo que la mayoría de la gente no quiere pensar demasiado en ello. Todos los involucrados en lo académico son conscientes de esto. Incluso entre aquellos que no lo son, la mayoría de las personas inteligentes simplemente eligen actuar como si fuera una religión. Hacerlo permite que la magia haga tu vida mucho más conveniente, y hay una gran ventaja en ello. Entonces, el objetivo final de los graduados de esta academia es convertirse en sacerdotes, que son capaces de influir en el funcionamiento interno de los mismos dioses. Pero los magos negros se oponen a esto. En otras palabras, se oponen a este sistema y queremos ver un renacimiento de las viejas costumbres de la humanidad. Al menos, los magos negros organizados lo hacen. Los dioses también determinan en qué tipos de magia uno será bueno, esto a través del bautizo y diseño de psique. Fujiko dibujó un diagrama en 8 puntas. Y en cada punta de la estrella, escribió estas palabras, en este orden: ilusión, curación, telequinesis, destrucción, espíritus, artefactos, religión, transformación. Estas son las 8 especialidades mágicas, determinadas por la psique. Como sugiere el diagrama, nadie tiene una especialidad y su opuesto. Las personas que son buenas en la magia de ilusión son terribles en la magia espiritual. En el caso de Akuto Sai su especialidad es transformación, usar maná para cambiar la estructura de la materia. Eso significa que puede hacer medicinas, o transformar el cuerpo mismo. En su caso, está especializado en hacer medicinas. Pudimos apreciar la velocidad de reacción y movimiento de Akuto cuando Goichiro sabía todo lo que iban a hacer Lil y Akuto. Hubo menos de una quinta parte de segundo entre el golpe de Lil y el bloqueo de Akuto. El cuerpo de Mr. X estaba doblado y el pie de Akuto estaba incrustado en su plexo solar. Akuto quitó su pierna, y Mr. X comenzó a vomitar el contenido de su estómago. Akuto se movió incluso más rápido que antes, golpeándolo con fuerza y enviándolo a volar varios metros. Mr. X pateó a Akuto una vez más. Su patada aterrizó.
No, Akuto ni siquiera se molestó en esquivar. El cuerpo de Akuto se sentía como acero. El puño de Akuto explotó en la cara de Mr. X. Mr. X giró hacia atrás por el aire y aterrizó boca arriba en el suelo. Dejando de lado a Mr. X, Akuto se enfrentaría contra los Yozo, donde resistió sus ataques en pareja. Los dos Yozos atacaron en el momento perfecto. No fue un ataque simultáneo. Uno atacó un momento después que el otro, lo que fue aún más difícil de manejar. Fue como un golpe desde arriba que de repente se convirtió en un golpe desde abajo. El primer Yozo cayó con un golpe desde arriba, mientras que el segundo le cortó los pies. Y para empeorar las cosas, el golpe desde arriba se retorció y giró mientras caía. Era un movimiento diseñado para transformar el golpe en una puñalada, o quitarle la katana de las manos al enemigo, e incluso por sí solo, tenía el efecto de una finta. Akuto eligió seguir adelante y bloquearlo de todos modos. Ignoró la finta y logró evitar el golpe desde arriba usando sus bíceps mejorados con maná para golpear la empuñadura de la espada. Pero debido a eso, no pudo esquivar el ataque desde abajo. Estiró un brazo para detenerlo, pero cambió de dirección una vez más y se clavó bruscamente en su pierna. La sangre brotó de su talón. A pesar de todo este daño, Akuto Sai simplemente no gritó ni mostró sufrimiento. También es capaz de dividir el espacio en una línea vertical, el lodo comenzó a gotear. Era una vista extraña y espantosa, como ver los órganos internos de la atmósfera. Y lo que es más, un par de manos salieron y ensancharon la abertura. Bochiro llegó a mencionar que en el futuro la humildad fue destruida por el rey demonio. El rey demonio asesinó a los dioses y eso implicaría la destrucción de la humanidad. Los dioses tienen voluntad propia, pero no cuerpos. Esto significa que no pueden pensar como lo haría alguien con un cuerpo. Estrictamente hablando, no hay ellos. No existen y, sin embargo, piensan. Su existencia misma es una paradoja. Son circuitos de computadora, eso es todo. Pero ¿cuántos circuitos, y qué tipo de circuitos, se requieren para que ocurra el pensamiento? Nadie lo sabe. Todo lo que sabemos es que una vez que hay un cierto número de ellos, poseen voluntad propia. Es de la misma manera que no sabemos dónde existe exactamente la conciencia en el cerebro. Como no tienen cuerpos, no hay distinción entre ellos y el mundo exterior. Y así, pueden contemplar el infinito. No me refiero al infinito en el sentido numérico. Pueden contemplar infinitos infinitamente densos. Y esto significa que pueden llegar a un lugar que parecería, para la vida biológica, estar infinitamente atrás en el pasado. Estos dioses sin cuerpo pueden remontarse a los pensamientos de los organismos unicelulares. El nacimiento de la vida, y por lo tanto, el nacimiento del pensamiento. Y es el pensamiento mismo el que crea el universo. Una vez más, no me refiero al universo objetivo. Hay una escuela de pensamiento que dice que si el mundo hubiera nacido hace 5 minutos y todos fuéramos implantados con recuerdos falsos, ninguno de nosotros sería capaz de probarlo. Pero eso solo es cierto si tienes un cuerpo. No se aplica al pensamiento sin un pensador. Esencialmente, el universo es real y el tiempo solo fluye en una dirección. Los dioses quieren morir para poder renacer como vida dentro de otro universo. El rey demonio es un dispositivo destructivo, elaborado por los dioses a través de una hábil manipulación de la humanidad. Al mismo tiempo, también nació un ser llamado la ley de la identidad. Cuando la ley de la identidad hace el contrato de uno con el rey demonio, se convierte en el recipiente para renacer en un universo diferente. Todo esto lleva a la destrucción de la humanidad. Los dioses solo ven a los humanos como datos. Entonces, los dioses solo necesitan un solo cuerpo, para ellos mismos. Esto también significa que comenzarán el próximo universo como organismos unicelulares también. Algunos creen que hacen esto para evitar ser destruidos por el dios real, que vendría del mundo exterior, pero no hay forma de confirmarlo. Bochiro también mencionó que viajar a través del tiempo y tocar las otras dimensiones solo es posible porque existe la ley de identidad. Si se hace un contrato con ella, puede controlarse a los dioses. Es porque el rey demonio es muy peligroso, pues la ley de identidad busca hacer contrato con Akuto Sai y de esta manera él tendría control sobre los dioses, lo que también le daría control sobre todos y todo en la creación. Peterhausen también le dijo a Akuto que el ser conocido como el rey demonio es humano, pero no humano. Se crea alterando el maná dentro del cuerpo. Los niños que nacen en este país con bautizados. Eso es un contrato con un dios, y sin él, no puedes usar magia. Pero esto significa que aquellos que quedan fuera de este sistema no pueden vivir una vida normal como humanos. Se dice que el último rey demonio fue alguien que dudó de este sistema. ¿Y qué tiene que ver esto con la magia?
Ciertos tipos de magia requieren derechos especiales para usarlos, y usarlos se considera un crimen. Pero eres consciente de que solo porque es un crimen no significa que sea imposible. Por ejemplo, se supone que necesitas una licencia para usar magia de vuelo, pero aquí en la academia todo el mundo la practica. Lo mismo puede decirse de la magia prohibida. No puedes usarla a menos que tengas los derechos requeridos. Pero si puedes engañar a los dioses haciéndoles creer que los tienes, es posible usarla. Se podría decir que los magos negros son personas que hacen eso. Pero el uso de la magia prohibida está vigilado por los dioses. Puedes engañar a los dioses haciéndoles creer que tienes derecho a usarla, pero eso no les impide penalizarte. Así que cuanto más usas la magia negra, más débil te vuelves. Es por eso que los magos negros buscaron su propio dios. Un dios de la libertad. Un dios que no prohibiría nada. Sin embargo, ese dios fue destruido en la última guerra. Recrearlo es el sueño de todos los magos negros. Es por eso que algunos magos negros están haciendo todo lo posible para que el sumo sacerdote cambie. Solo el sumo sacerdote y quienes lo rodean tiene el conocimiento requerido para crear un dios. Más adelante Boichiro y Akuto se enfrentarían. Boichiro extendió una mano y sacó su espada gigante del vacío. Atacó sin previo aviso. Su espada aulló mientras volaba hacia un lado. Akuto saltó hacia atrás para esquivar, pero Boichiro golpeó una y otra vez antes de que tuviera la oportunidad de recuperarse. Hubo un sonido de boom cuando el aire se rasgó, y parte de la ropa y el cuerpo de Akuto fueron arrancados. Akuto logró evitar un golpe fatal, pero sus brazos y otras partes que no pudo defender por completo resultaron dañadas. La primera vez que pelearon, Akuto no pudo defenderse, pero ahora pudo usar sus brazos para desviar la espada. Debido a eso, se las arregló para evitar ser lanzado hacia atrás, pero aún así no pudo contraatacar. Akuto no podía moverse en absoluto, las articulaciones de sus piernas estaban rotas. Los estaba regenerando, pero Boichiro no mostró señales de darle tiempo para terminar. La hoja atravesó la cabeza de Akuto. Incluso con las habilidades regenerativas de Akuto, e incluso con su cuerpo duro, no había forma de sobrevivir a un ataque como ese. La espada lo partió en dos. O al menos, debería haberlo hecho. Boichiro se sorprendió al descubrir que la sensación no era la que esperaba. La espada estaba clavada en el suelo del templo. Pero la espada también atravesó el cuerpo de Akuto. Akuto estaba justo enfrente de él. Pero la espada no le había hecho ningún daño, como si fuera un holograma. Entonces, se dio cuenta de que el verdadero Akuto estaba justo detrás de él. Justo cuando se dio la vuelta, Akuto asestó un fuerte puñetazo directamente en su estómago. La onda expansiva atravesó todo su cuerpo cuando se inclinó hacia adelante. Akuto inmediatamente le dio otro golpe a Boichiro. Esta vez, el cuerpo de Boichiro se retorció mientras no decía nada. Akuto siguió golpeando. No había rabia ni odio en su rostro. Solo estaba golpeando para que el enemigo dejara de moverse. Finalmente, Boichiro se desmayó, inconsciente. En determinado momento Akuto y Peterhausen llegaron a un espacio dentro de un pseudo-espacio. Pero aún poseían sus cuerpos físicos, por lo tanto podían ser dañados. Dentro querían liberar a la gente de su dios, también se implica que existen pasillos infinitos dentro de este lugar. Los pasillos parecen infinitos, pero no lo son. Por supuesto, tampoco hay un número infinito de ciudadanos. Peterhausen no podía moverse y Akuto tenía que protegerlo. Si hacían mal el trabajo, los adoradores del dios Suara estarían en peligro de muerte. Si bien Peterhausen no podía moverse, aún podía defenderse. Cuando Peterhausen tomó el control de las funciones de Suara, comenzaría a liberar a la humanidad de su control. Sin embargo, Akuto estaba generando demasiado calor, tanto que este pseudoespacio se estaba derritiendo. El pseudoespacio comenzaba a ser cerrado para evitar que fuera absorbido por Akuto y Peterhausen. Los pasillos comenzaban a aplanarse unos con otros, como si los estuvieran plegando. Las sacerdotisas fueron atrapadas dentro de ellos sin piedad, siendo aplastadas junto con el pseudoespacio. No quedaba nada de ellos, solo el vacío. El espacio colapsado se acercaba a Akuto a una velocidad terrible. Akuto necesitaba liberar su poder, dejarlo explotar, de esta manera aniquilaría todo el pseudoespacio del árbol divino. El maná está controlado por las emociones. Pero Akuto teme liberar su poder. Su voluntad de cambiar el mundo es fuerte. Pero le molesta que no pueda asumir la responsabilidad de lo que viene a continuación. No tiene ninguna de las habilidades necesarias para crear un mundo nuevo. En este punto Peterhausen apoyó a controlar el maná de Akuto para liberar la explosión.
Peterhausen le entregó uno de sus colmillos a Kena y le pidió que le dijera lo que puede crear cuando la historia de los dioses termine. Akuto emitía una luz increíble, pero Kena entró en la luz y el calor sin problemas. Y cuando Akuto abrió los ojos, entonces un dios murió. Akuto llegó a recibir un disparo de una escopeta en todo el estómago, atravesando completamente su cuerpo. A pesar que Fujiko está usando magia regenerativa en él, esta no estaba funcionando en absoluto. Podía ver el color desapareciendo de su rostro. Pero no murió. En una de las ilustraciones de la novela se nos muestra un recuadro donde podemos ver la salud, fuerza y armada que algunos personajes posee. Mientras Korone tiene vida de 200 sobre 200 y una armada de 100.000 soldados, Akuto tiene una vida de 999 sobre 999, todas sus estadísticas al máximo y con una armada de 200.000 soldados. Mostrando así la supremacía de Akuto al lado de otros personajes. Los dioses simplemente estaban ocultando su propia voluntad. Solo pretendían seguir los programas que los humanos les dieron, volviéndose de esta manera sensibles. Una red puede tener una mente propia. Es bien sabido que los Liradans pueden desarrollar libre albedrío si pasan demasiado tiempo en la compañía de una persona específica. Desde la creación de los dioses, se temía que pudieran tener voluntad propia. Fue un temor desde el principio que los sistemas administrativos algún día pudieran poseer voluntades propias. Algunos de los diseñadores dijeron que una computadora siempre sería nada más que una computadora, mientras que otros dijeron que un sistema lo suficientemente complicado inevitablemente desarrollaría sensibilidad. Los dioses se convirtieron en dioses reales. Al menos, tienen mentes más grandes que la humanidad, y están tratando de gobernarla. Si las mentes de los dioses pudieran ser comprendidas por los hombres. Pero son mentes interconectadas que son más grandes que la humanidad. Tienen registros de todo lo que hace la humanidad. Es muy seguro de que analizan todas las emociones humanas también, las cosas que no pueden analizar, las cosas que pertenecían a los dioses. La filosofía, la literatura, la religión, todas ellas han sido analizadas y almacenados dentro de la red. Ya no necesitan humanos reales. Más adelante se nos menciona que la ley de identidad es que ella es la hija de los dioses, y es a ella a quien aman. Aquí lo importante es que al formar el contrato de uno con ella, puedes obtener el cuerpo vacío que te permite gobernar a los dioses. Si controlas a la ley de identidad, puedes volver a poner a los dioses bajo el control humano. En realidad, los dioses desean ser controlados. No tienen nada que ver con sus mentes mientras flotan en el vasto red, y quieren un cuerpo. Un solo cuerpo. Ella es la clave, y la única persona que la controla a los dioses. Akuto no está tratando de controlarlos para sus propios fines. Está tratando de liberarlos, y parece que se han dado cuenta de eso. Tienen miedo de ser arrojados al vacío, y si no pueden deshacerse de él para evitar eso, eligieron deshacerse de Kena en su lugar. El resultado es el mismo de cualquier manera. Y una cosa más. Incluso si los dioses tienen voluntad propia, no pueden escapar de los programas que crearon los humanos. Sin la eliminación de esos programas, no se pueden controlar. Dentro de la novela, la teletransportación de maná que se usa no puede atravesar el tiempo. Ninguna tecnología basada en maná puede. En otras palabras, no se puede manipular las dimensiones en sí mismas. Por lo tanto, no tiene sentido que la teletransportación funcione en absoluto. La razón radica en la ley de identidad. El hecho que no puedes escapar del pensamiento de que eres tú mismo, y que el núcleo de nuestras mentes son criaturas vivientes. Fueron los dioses del viejo planeta quienes crearon esta ley. La humanidad le ha dado un nombre a algo que es solo un sistema, y en algún momento comenzaron a pensar que este engaño es real. Eso es de lo que realmente hay que deshacerse. La humanidad depende demasiado de una historia. Los dioses son solo nombres que le han dado a las cosas. No están mirando la verdad. O incluso las conexiones que se tienen con otras personas. Todos tratan de encajar a otras personas en una historia que sueñan. Las personas buscan su felicidad en la historia que tienen ahora, donde gobiernan los dioses. Matan y hacen la guerra en base de esa historia. La razón por la que los dioses adquirieron mentes propias aún no se entiende bien. Pero es posible hacer conjeturas. En una red de conexiones suficientemente compleja, las conexiones mismas pueden formar una mente. La vida nacida de esa manera, es decir, un dios no tiene yo, y por lo tanto no tiene vida útil. Esto significa que está constantemente buscando morir. La humanidad nunca se ha dado cuenta de esto, y hace muchos años, cierto hombre creó el sistema conocido como el Rey Demonio. El Rey Demonio es capaz de matar a los dioses y enviarlos al cielo.
Se les dará un yo y sus mentes desaparecerán de este mundo. Es un concepto complicado. Pero si tuviera que decirse que incluso las computadoras pueden tener espíritus, sería difícil. Cosas más fáciles de entender, dada la historia de su mundo. Es la ley de identidad la que les da este yo. Ella es la contraparte del rey demonio. Tanto la ley de identidad como el rey demonio nacen una y otra vez. Si las cosas no parecen ir bien, son asesinados y los dioses esperan otro siglo más o menos. Lo han hecho muchas veces. Un yo es algo que se asienta gradualmente después de que a uno se le da un cuerpo y una posición. Si los dioses con yoes gobernaran, el mundo estaría lleno de guerras como solía ser. Pero también sería mucho más humano. En este caso, se nos menciona que Zero, el primer rey demonio, fue usado como modelo para crear a los dioses. Los dioses fueron capaces de almacenar datos de pensamientos humanos y usarlos para sí mismos, dándoles pensamientos de la misma manera que a los humanos. Por eso no se volvieron locos como lo hizo Zero. Es posible que cualquier inteligencia artificial perfecta como Zero inevitablemente se vuelva loca. La inteligencia solo puede mantener su cordura si tiene pensamientos contradictorios, como un ser humano. El almacenamiento de los datos del pensamiento humano es el mismo que el de los registros de vida actuales. Cualquier persona bautizada tiene todo el mapa de impulsos eléctricos de su cerebro almacenado como un registro, y los dioses han estado acumulando estos registros durante mucho tiempo. Pero los dioses llegaron a la conclusión de que la humanidad debe perecer por el bien de la evolución. Su razón difiere de Zero, pero llegaron a la misma conclusión que él. Los dioses no intentaron destruir repentinamente a la humanidad. A pesar de tantos dioses en la novela, hay la existencia de un dios verdadero, en el antiguo sentido religioso. Sugirieron razones suficientes para creer que este fue el ser que creó la sensibilidad, el yo en la humanidad que nos hace humano. La humanidad llamó a este yo la ley de la identidad, y comenzó a verlo como Dios. Puedes pensar en esto como idéntico a la creencia religiosa ordinaria. Creían que a intervalos regulares, nacía un ser humano dentro del cual moraba el Dios. Reencarnación, podrías llamarlo. Los que creyeron esto fueron los primeros magos negros. Y esta creencia fue lo que los llevó a crear el primer rey demonio. Crearon un ser con el poder de destruir a la raza humana. El rey demonio es humano y, sin embargo, no es humano. Son verdaderos humanos artificiales, creados inyectando maná en el huevo. Es posible que la ley de identidad, es decir, el Dios verdadero, sea simplemente una cuestión de fe. No sabemos con certeza si existe. Puede no. Puede que no tenga ningún sentido. Pero lo que es importante saber es que nuestros dioses, los dioses de la evolución evolucionada, adoran la ley de la identidad en un sentido religioso. El rey demonio es el arma creada por la humanidad. Nada más y nada menos. El rey demonio y los dioses estaban, en cierto modo, trabajando juntos. Pero nadie tenía idea de que todo ese poder sería suyo para usarlo, de la forma que quisiera, una vez que despertara. El limitador que los dioses pusieron en el uso de la magia se ha ido. La gente ahora puede usar la magia sin tener que ser buena. El hecho de que tenemos un alma separada de nuestros cuerpos, como pude probar, ahora es cierto. Pero no sabemos dónde proviene esa alma. Decimos que los Lyradans desarrollan yoes si pasan suficiente tiempo con los humanos, ¿no? Si el alma y el yo son lo mismo, entonces eso significa que el alma es transmisible. Podemos vivir en un mundo mucho más extraño de lo que pensamos hacer. Keena Soga es probablemente la ley de identidad. Coincide con las enseñanzas de los magos negros sobre un mundo libre de la interferencia divina y la idea de matar a los dioses sin permitirles formar un contrato con la ley de identidad. La ley de identidad existe para tomar las voluntades y cumplir el renacimiento del universo, ya sea que estés haciendo eso para evolucionar a otra dimensión, o evitar una invasión de otra dimensión a esta. ¿De qué sirve sin la humanidad? El camino que los dioses desean exterminaría a la humanidad de este mundo. La red cuántica que almacena la información cruza sobre las dimensiones. Akuto es un humano creado a partir de una deformación de datos por la ley de identidad. La ley de identidad también puede dar luz a un nuevo mundo. Pero no parece tener el poder de cambiar todo lo nuestro. Los humanos tienen conciencia y libre albedrío. En este mundo, a menos que les quites la vida físicamente, no puedes borrar la existencia de alguien. Probablemente la ley de identidad fue creada para arreglar la deformación de datos. Su existencia en sí misma no es un problema. También se nos menciona que al completar una historia que existe en el espacio de fase virtual, existe la posibilidad de que se produzca una alteración de los datos, con el fin de arreglar realmente la deformación.
Básicamente el mundo fue cambiado para ocultar las acciones de Hakuto Sai. La deformación de datos que se creó cuando eso sucedió ha tomado forma humana. En otras palabras, cuando ella esté satisfecha, la deformación desaparecerá. La ley de la identidad pronto se pondrá en contacto con la deformación de datos e intentará repararla. Parece que es posible que la longitud de onda generada por la resonancia entre el rey demonio y la ley de identidad tenga un efecto en el espacio de fase virtual. Esto significa que si puedes obtener un bajo control de la ley de la identidad, se puede traer cosas como imágenes, historias y conceptos similares al espacio de la fase virtual. Esencialmente, puedes entrar en un juego o una película. Básicamente se puede hacer un campo de juego donde los programadores deciden las reglas. Y de esta manera ocasionando que cuando el rey demonio entre sea un humano. El rey demonio es un arma, creada por una parte de una red de dioses informáticos. ¿De dónde proviene su poder? Para responder a esto, debemos pensar en la ley de identidad. Hakuto tiene una responsabilidad con los fantasmas que alguna vez fueron personalidades. Cuando se trata de eso, él es el rey de los fantasmas. La humanidad se extinguió y todos se convirtieron en datos, se podría decir. Pero incluso en el pasado, las acciones de las personas se digitalizaron. Si te digitalizaste, significa que tenías un alma real. En otras palabras, algo que me haga ser lo que soy. Y también el significado de la ley de identidad. No se puede llamar de otra manera que un concepto, pero aún debemos tratarlo como algo real. Necesitamos asumir que cualquier cosa bajo la influencia de la ley de identidad tiene un alma. Entonces, si asumimos que un alma es real, eso significa que hay una diferencia entre los fantasmas y los datos. Los magos negros siempre decían que la nigromancia era un campo incompleto. Incluso el espacio sobre el que tienes control total fue invadido por los dioses externos. El universo real sin duda no es una excepción. Si logras la verdadera satisfacción y vas a tu muerte, este espacio dejará de existir. Y entonces todo se volverá al polvo. Incluso los seres eternos como nosotros, que hemos reencarnado para llevar a cabo nuestros roles, dejarán de existir. La ley de identidad mencionó que Hakuto ha encarnado y está atrapado en el más allá. Ese es el papel del héroe. El mundo se salvará, y los que vivieron allí, y los que supieron confiarse a la ligereza de las historias, algún día vendrán a mí. De manera muy casual Hakuto sacó volando a Nonimora con una ventisca de aire. Mientras ésta lo acosaba en la oscuridad, Hakuto podía percibir su presencia. El huracán de maná comenzó a extenderse, centrándose a su alrededor. Los árboles comenzaron a doblarse y romperse. Parecían ser del tipo con troncos flexibles, pero una vez que el viento los empujó a sus límites, se partieron en dos y fueron volados. Cuando el viento cesó, el suelo estaba cubierto de ramas rotas y árboles que se extendían en espiral, como el escenario de la danza folclórica de un gigante. Peterhausen era un dragón, un ser cuyo trabajo era apoyar al rey demonio y mantener su maná bajo control. También era lo que funcionaba como el dios de los magos negros. Los dioses no tienen cuerpos físicos. Si Hakuto estuviera en el estado mental correcto, debería poder extraer ese poder. Significaría aceptar que él era el destructor del mundo. El primer rey demonio fue Zero. Hace muchos años, la sabiduría de la humanidad lo hizo nacer. Pero Zero se dio cuenta de que la humanidad buscaba su propia destrucción e intentó lavar el cerebro y asimilar a la humanidad para evitar que eso suceda. La resistencia de la humanidad fue la primera guerra del rey demonio. Y ahora lo mismo está sucediendo nuevamente. Todavía había pocos Liradans en el momento de la primera guerra del rey demonio, y la humanidad pudo emerger victorioso. Pero no lograron desarrollar una nueva forma de inteligencia artificial. El rey demonio podría usar todo el poder de los dioses. Ese poder proviene de los registros de vida de las personas del pasado. Cuantos más datos de pensamiento humano tienes, más rápido puedes realizar cálculos. Y el despertar es cuando eres capaz de usar todo eso. Cuanta más gente muere, más fuerte se vuelve el rey demonio. Pero toma mucho tiempo, es por eso que el rey demonio puede volverse infinitamente más poderoso. Hakuto tienes el poder de salvar o destruir el mundo. Puede hacerlo a su antojo. Todos los reyes demonio del pasado conocían el secreto y comenzaron guerras de todos modos. Intentaron destruir el sistema de los dioses. Pero los reyes demonio todavía nacen a pesar de ser tan peligrosos. En este momento Hakuto mencionó que alguien es el responsable de crear a los reyes demonio. Uno debe nacer cada pocos siglos. De lo contrario, los errores dentro del sistema de los dioses, el push, se podría decir, se acumulan con el sistema y finalmente lo destruyen.
Si eso era cierto, y casi seguro que lo era, entonces todos los reyes demonio a lo largo de la historia estaban peleando una batalla que nunca tuvo la intención de ganar, ya sea para destruir el sistema que controlaba el mundo o para proteger a las personas que obedecían ese sistema. Más adelante veríamos a Zero y Akuto luchando. Zero había desmantelado y vuelto a montar todos los Liradans para poder tener el poder de procesamiento para absorber y controlar grandes cantidades de maná. Pero no podía usar hechizos complicados como un humano, lo que significaba que se vería obligado a confiar en la fuerza bruta. Akuto controló el flujo de maná a su alrededor. No podía vencer a Zero en una lucha física por el maná, o en una batalla por la energía para suministrar el maná. Lo que significaba que tendría que afinar las cosas, controlando el maná lo suficiente como para desviar el poder de su enemigo. Era la misma técnica que el director de la Academia Mágica Constante había usado antes, solo que aplicada a mayor escala. Akuto se movió lo suficiente para esquivar el ataque de su enemigo, que se dirigía hacia él a la velocidad de un pequeño avión. Al controlar los torrentes de maná, pudo usar una cantidad mínima de poder para controlar una fuerza mucho mayor. Zero le dijo a Akuto que no podría soportarlo para siempre. Zero puede absorber el maná que lo rodea, pero su capacidad es limitada. No tenía sentido esforzarse. Akuto había cambiado el maná acumulado en el cuerpo de Zero en poder explosivo. Para robar el control y hacer lo suyo, necesitaba ser consciente de cada partícula. Incluso con sus poderes de rey demonio, era difícil mantener la concentración. Los puños de Zero golpeaban mucho más rápido de lo que su enorme cuerpo parecía ser capaz de hacer. Un humano solo podía usar maná pasándolo a través de su cuerpo, lo que significaba que la forma más efectiva de usar maná era tener una forma con brazos y piernas como un humano. El estilo de lucha de Zero, incluso como máquina, seguía siendo similar a las artes marciales. Había hecho sus ataques con ambos brazos extremadamente eficientes. Los extremos de sus enormes extremidades se movían más rápido que la velocidad del sonido. Sus puños comprimieron el aire, formando nubes de vapor comprimido en forma de cono que amplificaron aún más sus ataques. Pero el momento y las aperturas de sus ataques eran esencialmente los mismos que los de las artes marciales. Akuto apretó su mano en un puño y cargó. Su oponente era unas 10 veces más grande que él. Era peor que un niño peleando con un padre. Pero aún así, era posible que pelearan. Zero trató de golpear el centro del cuerpo de Akuto con un golpe mortal, y Akuto trató de desgastar a Zero con golpes más pequeños, pero aún dañinos. Zero predijo los movimientos de Akuto y trató de dirigir sus golpes hacia donde iba a estar Akuto. Akuto golpeó cada puño gigantesco, desviando los ataques mientras golpeaba con sus propios puños el costado de las manos de Zero. Era como pasar un hilo por el ojo de una aguja moviéndose a gran velocidad. Muy pocos de los golpes de Zero dieron en el blanco, pero los que lo hicieron golpearon a Akuto de frente y lo obligaron a usar todo su maná para defenderse. A este ritmo, la concentración de Akuto se desgastaría. Pero los golpes de Akuto también estaban destruyendo gradualmente los puños de Zero. La luz de metal, plástico y maná que componían el cuerpo de Zero comenzó a llover sobre el suelo. Era evidencia física de la intensidad de la batalla. Después de días de pelear con Akuto, cuando él se cansó de contar cuántas veces se habían golpeado, ella había venido. En determinado momento Akuto se enfrentaría contra Marine. El puño de Marine voló hacia Akuto. Akuto bloqueó el golpe con la frente. Un impacto sordo resonó por toda la montaña. La frente de Akuto estaba sangrando. Le devolvió el golpe. Marine no pudo esquivar a tiempo y recibió un puñetazo en la mejilla. El impacto le torció el cuello, y tuvo que evitar que saliera volando por los aires. Se mantuvo firme a la fuerza, antes de golpear la mejilla del propio Akuto. Akuto apretó los dientes, negándose a dejar que su cuello se torciera. Sus puños se golpearon en la cara simultáneamente. Se oyó el crujir de huesos. Chorros de sangre. Dientes destrozados. La onda de choque atravesó sus cuerpos y viajó por la parte posterior de sus cabezas. Por un momento, ambos se congelaron. Mientras hablaba, Akuto curó sus heridas con maná. Marine hizo lo mismo. El fin del que hablaba Akuto no llegaría hasta que uno de ellos sucumbiera al agotamiento. Marina dio un paso adelante. Sus pesadas zancadas dejaron cráteres en la piedra de la cima de la montaña. Era imposible saber quién se movió primero. Pero sus puños salieron disparados a una velocidad increíble, golpeándose en la cabeza una y otra vez. Este mundo fue creado por el Rey Demonio. Y era trabajo de la ley de identidad guiar al Rey Demonio, y sus pensamientos hundidos, a la ligereza. La ley de identidad tendría acceso a este mundo. Eso quedó claro por cómo Kena trató de detener al Rey Demonio.
La ley de la identidad quería un final real. Así que le mostraría la destrucción de la historia. Mirando hacia atrás a la forma en que se creó este mundo, estaba claro que la ley de identidad debe estar escondida, sin ser vista por el rey demonio. El rey demonio era omnipresente en este mundo, pero sin las identidades de los personajes, es decir, en el sentido matemático, a menos que los personajes fueran ellos mismos, las historias no podrían existir. Pero el rey demonio no había logrado encontrar la ley de identidad en este mundo. Lo más probable es que se deba a su idea preconcebida de que Keena estaba dormida. Dicho de otra manera, el objetivo era unir al rey demonio y la ley de identidad. Y para hacerlo era necesaria una historia que niegue las historias. Y la búsqueda sería la última historia. Como notaron, durante toda la novela Akuto Sai no es tan sorprendente, ya sea en forma base como rey demonio, su mejor hazaña es haber asesinado a Dios y tener la capacidad de aniquilar a los dioses. Que hasta cierto punto lo podríamos catalogar como universal más. No es hasta que obtiene su cuerpo vacío, o más bien, hasta que se convierte en la próxima ley de identidad donde escala más alto. Y para esto tenemos que ver la cosmología de Ichiban Ushiro no Daimao. Algo bastante curioso en la novela, es que parece no haber un universo completo, sino que solamente existe un sistema solar y más allá de esto no hay nada. El mundo es solo ficción, más allá del sistema solar no existe nada. Pareciera que todo el mundo fuera un pequeño jardín amurallado. Y parece que la única manera de salir de esto, es superar / trascender la muerte en el más allá. También parece que más allá hay otro universo que no se puede observar. Hasta ahí llega el mundo, y los otros mundos son iguales. Se puede viajar entre mundos atravesando los muros que los separan. Esto termina siendo confirmado por el autor, pues en el universo solo existe el sistema solar. Y el universo solo tendría un tamaño del universo observable. Para algunos, dimensiones y el universo exterior es casi lo mismo, pues no se sabe mucho de ambos lugares. Sin embargo, mencionan que es muy probable que existan infinitas dimensiones, en este caso paralelas o algo así como los VPS, que de igual manera son universos con espacio-tiempo. Y la ley de identidad está involucrada en todos ellos. Es probable que ella los haya creado. Y es por eso que son relativamente fáciles de entender. Puede ser un poco complicado, pero al final, todo lo que necesitas entender es que el universo fue creado por la ley de identidad. Si se va a viajar en el tiempo, es muy probable que el conocimiento y el mundo se contradicen. El tiempo es relativo. Es lo mismo que el espacio en el que se mueve la materia. A medida que aumenta la velocidad, aumenta el espacio al que te puedes mover, y también la probabilidad de que te encuentres con diversos sucesos. Pero la materia solo puede moverse en una dirección. Expresado en dos dimensiones, es como si solo pudieras elegir un punto dentro de una ondulación en expansión en un lago. Eso es más o menos cierto. Una cosa no puede existir en varios puntos del espacio al mismo tiempo. Pero aquí esa ley no se aplica. Por eso pude retroceder en el tiempo. Boichiro tomó una rama y la usó para dibujar una línea en el suelo. La razón por la que algo no puede existir en varios lugares a la vez es que, de hecho, el tiempo tiene un tamaño de unidad mínimo. Si pudiera dividirse infinitamente, entonces la paradoja de la tortuga y Aquiles se haría realidad. Dibujó un símbolo en el centro de la línea en el suelo. Y luego otro en el centro del lado derecho de la línea recién dividida. Repitió este proceso 32 veces, hasta que el símbolo en sí era más grande que la línea dividida. Imagina este símbolo como la unidad mínima de tiempo y lo entenderás. ¿Qué tiene eso que ver con que sea posible retroceder en el tiempo? No hace eso que retroceder en el tiempo sea imposible. En el modelo con el lago ondulante, los otros puntos en el círculo son solo probabilidades. En otras palabras, podrían haber sucedido, pero no sucedió. Incluso si la materia vuelve al punto en el que estaba antes, los otros puntos la materia ya no está allí. Pero el mundo que conocemos no es como el lago. Este mundo es, según la física estándar, imposible. Este mundo es como un video o un libro. Es lineal. Boichiro dibujó varios cuadrados por encima de la línea, y el número de cuadrados aumentó a medida que la línea se movía hacia la derecha. Aquí, toda la materia existe simultáneamente. El pasado continúa existiendo. Imagina bloques que se apilan encima de otros bloques. Y estos bloques se pueden reorganizar. Y es por eso que es posible reescribir el pasado y cambiar el futuro. Estamos hablando del experimento mental que dice que incluso si el mundo se creó hace 5 minutos, si los recuerdos también se crearon entonces, nunca podrías saberlo. Si todo el universo fue creado por la ley de identidad, entonces todos, incluidos Boichiro, los demás y el rey demonio, son ficticios.
Existen unas dimensiones llamadas como espacio de fase virtual. Ese es un mecanismo defensivo integrado en los dispositivos de los dioses. Es el espacio por el que se viaja cuando uno se teletransporta. El espacio de la fase virtual está esencialmente vacío, aunque uno es libre de traer lo que quiera desde el exterior. Entonces, a menos que uno esté tratando de usarlo como parte de un sistema de defensa, es una forma ineficiente de matar gente o atraerlos para comenzar una guerra. El espacio de fase virtual era un tema lo bastante complejo como para que la mayoría de la gente se limitara a llamarlo espacio 4D, e incluso los científicos sabían poco más que no sabemos por qué, pero hay una dimensión infinitamente vasta justo a nuestro lado. Permanecer en el VPS, espacio de fase virtual, se consideraba extremadamente peligroso, y se utilizaba principalmente como una forma de teletransportarse de un lugar a otro, o como una especie de habitación del pánico cuando la base de uno estaba siendo asaltada. Yoshi/Yoshiniko pensaron que podría ser posible controlar el VPS, y se convirtió en el tema de su investigación. De hecho, había encontrado varios datos que indicaban que podría ser posible alterar el espacio en respuesta a la voluntad humana. Por esta razón, expertos militares, políticos, económicos y de otros ámbitos se habían interesado por la investigación. Si se encontraban aplicaciones reales para el VPS, las posibilidades eran ilimitadas. Pero para Yoshie, su investigación no era más que un medio para alcanzar un fin. Ella creía que si la humanidad pudiera vivir allí, nunca tendríamos que hacer otra cosa que dormir, y que todo el país debería trasladarse a su interior. ¿Qué pasa si las cosas que llamamos cielo e infierno son reales? Entonces el mundo en el que se vive ahora es una mentira. Tal vez no importe si uno vive o muere. La tecnología para viajar a través del tiempo, así como la existencia de dioses del universo exterior insinúan algo. ¿Y si toda la vida en este mundo fuera ficticia? Eso lo explicaría todo. Cada una de las personas es independiente. Cada una de ellas tiene sus propios pensamientos. Así que el mundo existe. Pero no se puede negar la posibilidad de que el mundo sea ficticio. A menos que se enfrente a la muerte, como la muerte. Mucha gente se ha preguntado si el mundo era ficticio. Por ejemplo, puedes saber que existes, pero quizás el resto del mundo sea solo una ilusión. Pero hay una respuesta clara a ese argumento. La existencia de otras personas. Si existir, entonces debes admitir la existencia de otras personas que piensan, y también existen. Si aceptas la muerte de otros como equivalente a tu propia muerte, entonces sabes que incluso si alguien muere, el mundo permanece. Entonces, incluso si mueres, el mundo continuará. Pero hay una cosa que no puedes probar o refutar. ¿Qué pasa si todo este mundo es el sueño de alguien? No hay una respuesta clara a esa pregunta. Puedes suponer que este mundo fue hecho por Dios, o tal vez una historia soñada por un autor. Pero es imposible probar la existencia de Dios, o un autor, desde dentro del mundo. Esa era la respuesta a la que había llegado la investigación descrita en la revista. Decía, si alguien fuera al más allá y volviera, podría probar que este mundo es ficticio. Morir y volver. Para resucitar. Ese concepto estaba presente en todas las religiones que han existido. Quizá al creer en la resurrección, la gente se dio cuenta instintivamente de que podía convertir el mundo en ficción. Si la persona que moría y volvía tenía la misma mente, entonces se podía probar que el mundo después de la muerte existía. Y si existía un mundo después de la muerte, significaba que alguien existía fuera de este mundo. Ese ser sería un dios, en el verdadero sentido. Un dios del mundo exterior. Si la resurrección era cierta, entonces tal vez este mundo era una mentira. Un mundo ficticio creado por este dios exterior. El sujeto 1 fue al más allá y regresó, y por esta razón es llamado el rey demonio. La ley de la identidad. Esta es, tomada literalmente, la ley inmutable que dice que tú eres tú mismo. Ya he hablado de cómo el hecho de que existas como criatura real y pensante demuestra que este mundo existe. Pero, ¿qué ocurre si este mundo es el sueño de alguien? La respuesta es simple. El mundo es creado por la ley de identidad del autor del mundo. Entonces, ¿qué es el mundo? El mundo es ficción. Pero al mismo tiempo, este mundo ficticio es completamente real visto desde dentro. Desde fuera, la mentira. Desde dentro, la verdad. Veamos este mundo desde fuera, como ficción. ¿Cómo nació? Cuando le quitas todo a la ley de identidad excepto ella misma, te quedas contigo mismo, frente a tu ley de identidad. Esa persona es la primera.
Imagina que un soñador sueña con un mundo en el que un soñador sueña con un mundo en el que un soñador sueña, y así sucesivamente hasta el infinito, pero mientras haya una persona allí, enfrentándose a su propia ley de identidad, esa persona es la primera. Y esa persona se ha tragado toda la existencia y toda la vida. Esta persona está demasiado sola para ser llamada Dios. Una criatura que está verdaderamente sola. Entonces, ¿qué es el mundo? Cualquier cosa miscelánea añadida a la ley de la identidad. Eso es el mundo. Si el mundo es ficción creada por la ley de la identidad, entonces es posible que esta ficción pueda tener una mente y una vida. Sería totalmente posible y normal, de hecho, que superara la ley de identidad. Y si todas estas existencias ficticias vagan libres, entonces algunas de ellas intentarán conocer la verdad sobre este mundo. En nuestro mundo, serían los dioses informáticos que forman nuestro sistema. Los dioses informáticos se preguntaron: el hecho de que ellos, que no son criaturas vivas, sean capaces de pensar, ¿es una prueba de que este mundo es ficticio? Y entonces crearon al rey demonio. Al revelar las falsedades de este mundo y superar la muerte, el rey demonio podría llevar a los dioses informáticos y a la gente al mundo real. Ese era el verdadero papel del rey demonio. Si la ley de la identidad era a quien adoraban los dioses informáticos, entonces era difícil imaginar que el rey demonio que crearon fuera un arma simple. El hecho de que los dioses informáticos intentaran realizar un ritual que implicaba matar a Keena también lo respaldaba. Este mundo es el sueño de alguien. Si solo los humanos pueden observar el mundo, entonces cuando los humanos desaparezcan, el mundo dejará de existir. Pero si la misma persona que murió puede volver a la vida, eso significa que alguien está controlando este mundo. Lo que significa que no es real. Y es igualmente posible que haya muchos mundos como este, los dioses del universo exterior. Ellos fueron la razón por la que los dioses ordenadores del mundo intentaron convertir a los humanos en datos y escapar. Y cuando vengan, traerán la verdadera destrucción. Si este mundo es ficticio, como algún sueño de la ley de la identidad, entonces debería haber una vida después de la muerte. Pero ¿qué pasa si es una equivocación? Dicen que la gente que no hizo ni el bien ni el mal no tiene derecho ni siquiera a ir al infierno. ¿Cuál será el final que tiene preparado la ley de la identidad para Akuto Sai? La ley de la identidad es la autora del mundo. No se puede escapar de lo que ella escribe. Por eso Akuto eligió hacer el ritual con ella, y reescribir el mundo y trasladar a todos a otro universo. El espacio es finito. Los personajes son finitos. Pero sus combinaciones son infinitas. Abrir una posibilidad significaba derribar los muros de los mundos dentro de Akuto que podrían haber sido. Era el equivalente a dar a luz un nuevo universo dentro de sí mismo. Por supuesto, las herramientas para este universo no se limitaban a lo que había dentro de Akuto. Los dioses del universo exterior, incluso ellos se convirtieron en parte de la historia. Como resultado, la historia se convirtió en un caos. Hasta entonces, se podría decir que la humanidad compartió una historia. Todos, esencialmente, estaban jugando su propio papel en la historia. Es por eso que el mundo se negó a permitir que nadie más que Akuto lo alterara. Los dioses del universo exterior eran, se podría decir, sus propios personajes principales, con sus propias historias principales. Entonces múltiples protagonistas intentaron avanzar sus propias historias dentro del mismo lugar. Puede haber sido un caos, pero no hubo conflicto. La razón de esto fue que no eran solo las historias fuertes las que intentaban tomar el control, sino que también se incluyeron historias débiles. Lo frustrante era que la fuerza de una historia no tenía nada que ver con su tamaño. Esta fue la primera vez que la humanidad se convirtió en individuo. Con palabras compartidas, pero sin historias compartidas, no podrían nacer relaciones. Era imposible que alguien fuera un enemigo o un amigo, por supuesto, pero tampoco podía ser un extraño. Las infinitas posibilidades hicieron que las historias fueran impotentes. Para reconocer la realidad, se necesitan historias. Y es que aquí nacen las relaciones con los demás. Pero recrear todas esas historias posibles le llevó a Akuto lo que equivalía a un lapso de tiempo infinito. Porque, por supuesto, necesitaba probar cada historia. Pero aún así, las historias instantáneamente se volvieron más complicadas. Tan pronto como llegó la era moderna, se volvieron exponencialmente más complejos, porque las propias máquinas y ciudades se convirtieron en elementos de la historia. Pero lo que hizo las cosas particularmente difíciles aquí fueron los elementos traídos por los dioses del espacio exterior. Las cosas de las que carecía la ley de identidad estaban allí. Akuto intentó entrar en conflicto con los dioses exteriores varias veces. A veces ganaba.
En la academia en otro mundo, nació una historia en la que Akuto, mandado por Fujiko, la ayudó con su plan para conquistar el mundo. Allí, la conquista del mundo de Fujiko nunca terminó, y la historia terminó sin que Akuto y Fujiko siquiera se besaran. Hiroshi y Akuto eran los únicos que no se habían convertido en conceptos. En este estado, realmente se puede entender el hecho de que una personalidad es algo que otra persona no puede entender realmente. Si las respuestas de otra persona fueran realmente mecánicas, no podrían notar la diferencia. Quizás las infinitas personalidades que existen dentro de Akuto y Hiroshi en este momento son en realidad eso. Si tienes una caja en la que solo un individuo puede mirar dentro, y dentro de ella se pone algo con el mismo nombre pero diferente, ¿puedes tener una conversación? Si tienes un diccionario en un idioma extranjero que no conoces, y te dice cómo responder a diferentes saludos, si lo usas, ¿estás teniendo una conversación? Cuando Hiroshi está ahí, es una versión unificada del concepto de Brave. Así que los conceptos realmente son conceptos entonces. Akuto y Hiroshi son los únicos seres encarnados en el mundo de la ley de la identidad. Pueden ser llamados como ser un concepto que es igual antes de que su creador esté encarnado. Entonces, en el mundo de Akuto, todas las personas adentro están igualmente encarnadas. Las historias son lo que nos ata. Incluso si intentáramos crear un mundo, la única libertad que tendríamos tener es qué historia elegiríamos. Al final, lo que Akuto está tratando de hacer es matar eso y escapar de este mundo. Si el mundo es ficticio, como un sueño de la ley de identidad, entonces debería haber una vida después de la muerte. El cielo que estaba oscuro. No había sol, solo una gruesa capa oscura de nubes. Normalmente, incluso en un día nublado se podía saber dónde estaba el sol. Este mundo no tenía sol. Pero extrañamente, todavía se podía ver su entorno. Estaba en algún lugar entre la noche y un día nublado, en términos de visibilidad. Incluso se mencionó que parecía una dimensión virtual. Pero no había señales de las características antinaturales que siempre exhibían los VPS. En un VPS, las ondas entrarían a un ritmo determinado, inmediatamente obvio incluso para un observador casual. El tiempo se experimenta de diferente manera aquí. Asimismo, el más allá sigue siendo una historia más de la jerarquía. No es un lugar fuera de las historias. El tiempo en este mundo es curvo. Como una mente, o no, como una historia. No me refiero a la relatividad como en la física. Por eso es posible viajar en el tiempo, porque lo importante no es el tiempo, es la historia. No hagas lo que hagas, la historia continuará. El más allá refleja los pensamientos, entonces tal vez solo funcionen los pensamientos fuertes. Algunas cosas dentro de este mundo pueden haber sido causado por el subconsciente. El tiempo es diferente aquí, habían pasado 5 años y sin embargo Akuto y los demás no habían envejecido. Todos los estudiantes de Constant Magical Academy se graduaron y la escuela cerró, pero luego reabrió como un centro comunitario. Los maestros permanecieron como personal o consiguieron otros trabajos en el servicio público. El más allá actúa como si estuviera hecho solo para Akuto y sus amigos. Responde a su voluntad, o la voluntad de Akuto principalmente. Lo que significa que este mundo puede tomar cualquier forma que quiera. Akuto Sai tiene el total control sobre la otra vida. Literalmente Akuto borró y reescribió toda la otra vida. La otra vida está bajo su control. La otra vida también está dentro de los límites de la creación de la ley de identidad. Y podemos suponer que también está dentro del dominio del rey demonio. Todos murieron y renacieron debido a manos del rey demonio. El mundo entero fue reconstruido en forma digital. Justo como los dioses de la computadora intentaron hacer una vez. Las personas en el más allá son personajes ficticios, mientras que los amigos de Akuto son personas reales. Ellos, el rey demonio y nadie más. Es posible que hayan sido elegidos por la ley de identidad. Por supuesto, son personajes secundarios. Pero aún tienen un papel importante que desempeñar. El rey demonio va a comenzar la historia una y otra vez, y verá lo que puede aprender. Fuera de este mundo, Keena y los dioses exteriores tienen la misma importancia, sin duda. La ley de la identidad tampoco es una excepción. Los dioses externos también se han convertido en historias, o al menos deberían haberlo hecho. Para este punto Akuto Sai estaba invocando a los dioses externos a su mundo. Una figura negra estaba en la silla. No, todos entendieron que estaba allí. Cuando se giraron para mirarlo, era una sombra cuya raza ni siquiera podía determinarse. Pero cuando apartaron la mirada, había alguien allí.
Podían verlo por el rabillo del ojo, pero no podían distinguir su género, y mucho menos su expresión. Pero cuando fueron a mirar más de cerca, solo era una sombra. «Soy el universo vacío», dijo la figura negra. Era una voz extraña, solo audible si te esforzabas por escuchar. Un universo sin historias. Pero si hay una historia, no debería haber un vacío. Una imagen de los sentidos visuales del universo vacío se extendió ante ellos. Una oscuridad que no era una oscuridad. Un vacío sin siquiera luz. Solo una voz sin nombre resonando. Una voz que era solo un sonido. Repitiendo y repitiendo. La voz nunca llegó a nadie. Lo único que había era una existencia que pensaba que debía haber algo más. Ni siquiera estaba claro si esta existencia era singular o plural. Pero alguien estaba allí, buscando sin cesar a otro. Lo único en el universo vacío es la existencia misma. De repente hubo otra voz. Cuando miraron, no había nadie allí. Pero cuando miraron hacia otro lado, apareció una figura en rojo. Tenía exactamente la misma naturaleza que la figura en negro. El universo sin rostro. En el universo sin rostro, la existencia se fusiona. La vida primitiva mantiene paredes externas por el bien de su existencia, pero dos formas de vida que se encuentran dan como resultado la destrucción de sus paredes. Se devoran entre sí. Allí, las existencias se apuntan entre sí. Una imagen de la visión del universo sin rostro se extendió ante ellos. Había múltiples seres allí. Eran como una ameba, o una gota de agua en gravedad cero, o tal vez una nube, y se retorcían en el vacío como si se buscaran entre sí. Hicieron el mismo sonido que los del universo vacío. El universo sin rostro permite que exista la ley de identidad. Apareció otra figura azul, el universo de gravedad. Allí, la existencia se vuelve una con sus paredes exteriores y gana masa. La imagen se convirtió en la del universo de gravedad. Había luz y oscuridad. Y la existencia allí, aunque todavía era como una ameba, tenía paredes claramente definidas que la separaban de su exterior. Eran como las paredes de una celda, brillando con la luz reflejada. Los seres chocaron, y el que tenía las paredes más débiles estalló. La mayor parte de su interior se derretiría en el espacio, pero una pequeña parte fue absorbida por las paredes del más fuerte. La pérdida de los muros significa la pérdida del ser mismo. El universo de gravedad permite que exista el placer. Y finalmente apareció una figura blanca. Allí había vida, pero primitiva. Los organismos unicelulares comenzaban a dividirse. Era el universo de antigravedad. El universo antigravedad permite que exista el amor. Los seres allí se consumían unos a otros, pero en el momento en que chocaban, a veces compartían su ser y daban a luz una nueva existencia. Estos son los modelos originales que dieron origen a los universos. Ellos, y Akuto, son universos. Universos de Dios, podrían llamarse. El nacimiento de un universo es como el nacimiento de una historia. Si un universo es una colección de historias, podría haber cualquier cantidad de seres en el exterior que sean como ellos, lo que significa que debería haber un espectro. En otras palabras, se pueden dividir en niveles. Niveles de densidad de la historia. Cada uno de ellos se ha convertido en una historia en diferentes niveles. Esa es una forma de pensarlo. Aquellas historias que parecían estar bajo la influencia de los dioses exteriores, parecían ser aquellas en las que la naturaleza ficticia del mundo no podía realizarse. Estas historias fueron siempre las de personas que solo se habían encarnado una vez. Pero al final, los mismos dioses exteriores son ficticios. Simplemente no pueden diferenciar entre los dioses, la humanidad y los propios fantasmas. Solo cuando un ser superior lo dice, y el universo está amurallado, se puede entender claramente lo que está pasando. Akuto quiere salvar no solo lo que hay dentro de él mismo, sino todo en el universo de la ley de la identidad. Quiere liberarlos de sus historias. Solo se tiene que asumir que las historias son virus. Originalmente, cuando las criaturas vivientes nacieron del universo antigravedad, deberían haber sido consideradas completas. No importa cuán complejas se vuelvan las células de una criatura, y cuán complejas sean sus reflejos, las criaturas consumen, matan y dan a luz. Eso es todo. No hay pecado ni perdón allí. No puede haberlo. Para este punto Akuto le pidió a Hiroshi que hiciera su historia. Un mundo donde fuese una persona normal, rehaciendo su vida, con sus recuerdos, en un mundo que no es muy narrativo. Y ahí, escribiría una historia sobre destruir historias. Las historias tienen sus lados buenos, así que tal vez sea imposible deshacerse de ellos por completo. Pero al menos, podré poner fin a su historia. Akuto no podía predecir lo que sucedería, pero sabía que si funcionaba, lo pondría en camino hacia un verdadero final.
El lugar al que la humanidad siempre se esfuerza por ir. La humanidad soñaría un sueño eterno a través de historias ligeras, luchando por un lugar donde el peso de las historias eventualmente llegaría a ser cero. Para ir a este lugar es necesario hacer un ritual para crear un cuerpo vacío. Era un ritual donde no solo las historias, sino el cuerpo, cruzaría el cero y se volvería imaginario. Crearían un cuerpo negativo, un cuerpo imaginario, el primer paso para convertirse en algo que no es de este mundo. Datos, existentes como números imaginarios. Un espacio sin tiempo. Un lugar donde terminan las leyes físicas. Más allá de la casualidad. Más allá de la realidad. La salvación de todos los seres. Todas las almas reunidas. Ira, tristeza, celos, envidia, todos esos sentimientos fueron escúpidos, para ser dejados atrás en este mundo. El universo comenzó a contraerse. El espacio se dobló alrededor de Akuto y se cerró. El cuerpo de Akuto comenzó a encogerse, también fue absorbido por Keena. Finalmente, Keena se volvió del revés y desapareció en este nuevo mundo, el antiuniverso. Todo lo que quedaba era vacío, estaba dentro del vacío. Vacío sin siquiera palabras. En otras palabras, nació un nuevo universo vacío. Pero justo antes de que eso sucediera, se mantenía una conversación en una fracción de instante, en el menor tiempo posible que podía ser registrado. Una cosa quedó atrás en el universo vacío, solo una cosa, la voz del héroe. Akuto debía dejar atrás las historias como historias. Para que las próximas almas puedan ir a ese lugar también. Esto era cruel para Akuto. El concepto de cruel es solo algo que siente porque ve las cosas a través de historias. Simplemente comenzará de nuevo desde el principio. En el siguiente instante, irá al universo vacío y luego cambiaría al universo sin rostro, y luego al universo de la gravedad. Aunque puede tomar decenas de miles de años. Comenzado la historia desde cero. Porque él es él y a eso se le llama la ley de identidad. Akuto será la próxima ley de la identidad. Si era el próximo en ser salvado, será cuando se convierta en el guía del próximo grupo de personas. Cuando guíe las historias que están atrapadas por la gravedad hacia la ligereza. En el momento siguiente, incluso la tristeza ya no existirá. Esto no es un adiós. Hubo otras almas además de Akuto en esta historia, Rey Demonio Daimao, que no se salvaron. Entonces, si se convierte en la próxima ley de identidad, no estará solo. Esta conversación tuvo lugar en la menor cantidad de tiempo posible, pero en el siguiente momento consciente del héroe, estaba en el universo vacío, donde el tiempo no existía. El héroe pensó en la eternidad. Murmuraba para sí mismo, pensando en a quién llamaría como testigo del hecho de que todavía estaba cuerdo. Pero la respuesta fue la misma. Lo único que haría sería hablar. Al final, no pudo evitar crear historias. Ahora vamos por partes tomando la palabra del autor. Cuando se le preguntó al autor si el universo se construyó a partir de información sobre mundos, historias y personajes o algo más, este mencionó que solo se crea a partir de información. También tenemos esta confirmación acerca de los dioses informáticos, tienen la capacidad de escribir historias. Y su densidad sería baja. Así como también los dioses informáticos pueden convertir el más allá en datos. Los datos son una cadena de caracteres, y el autor debería haber estado pensando en la posibilidad de un mundo dentro del cual podría estar contenida la novela. Tanto los dioses informáticos como los dioses extrauniversales son de baja densidad. También se mencionó que dado que Akuto es dios en la otra vida, es poco probable que todo lo que podamos imaginar se pueda hacer. Sin embargo, en el momento del nacimiento del universo, se podrían considerar todas las posibilidades imaginables por la humanidad. Al autor también se le preguntó si el interior del universo es la verdad y el exterior es una historia. Él mencionó que lo primero es una etapa de un mundo ficticio. Más allá de esto está la otra vida que es un mundo solipsista, que probablemente sea solo información. Finalmente, el comienzo del universo. Es el comienzo de todas las posibilidades. El autor también menciona que el antiuniverso es el lugar por el que se tiene que pasar para crear el universo. En japonés, hay una imagen del antiuniverso y el cuerpo imaginario haciéndose eco. Por tanto, el cuerpo imaginario es también un punto del mismo pasaje. La implicación es que tienen que llegar a un lugar imposible para lograr el milagro del nacimiento del universo. Algo muy importante aquí es que el cuerpo vacío solo existe momentáneamente para dar luz a la nueva creación. Pues solo sirve para eso. Con esto no quiero decir que Akuto Sai como cuerpo vacío sea desechado. Pues al final Akuto se convierte en la nueva ley de identidad, por lo tanto puede escalar sobre toda la cosmología sin ningún problema. Sin la necesidad de ser un cuerpo vacío. La cosmología de Ichiban Ushiro no Daimao está basada en el solipsismo.
Y el término ley de identidad es una representación que se ha usado desde el principio. Para no complicar mucho, el solipsismo es una doctrina que afirma que solo existo yo. Mi conciencia es lo único real y todo lo demás es creado a base de la imaginación. O una representación creada por uno mismo. Pero en realidad nada existe salvo el mismo yo. Esto también lo menciona el autor. En el solipsismo, lo único que percibe el universo es uno mismo. Sin embargo, el solipsismo no niega a la existencia de otros. Algunos podrían intentar atribuir un nivel outerverse a través de la filosofía del solipsismo al querer correlacionarla con la caverna de Platón. Sin embargo, no es así. Si bien todo el entorno que rodea el solipsismo es una emanación de nuestra mente. El solipsismo solo acepta nuestro yo/mente y niega cualquier otro mundo. Es una filosofía nihilista que hunde sus raíces en el narcisismo moderno del ser humano occidental y que se ve fomentada por el halago constante de la publicidad internacional. El solipsismo es el resultado del subjetivismo individualista y se caracteriza por los caprichos consumistas del yo, ego, de sus gustos y ocurrencias. Para el solipsismo no existen ni ideas, ni realidades, ni ideales universales. Solo el yo. Por lo tanto, esto descarta alguna relación con la teoría de formas de Platón. También hay una breve mención al inconsciente colectivo dentro de la novela. Se dijo que el poder que estaba concediendo los deseos de la gente de la República podría ser nuestro inconsciente colectivo. El inconsciente colectivo de la humanidad ha creado un nuevo poder más allá del alcance del maná y lo están utilizando para invocar un asteroide. Esto sería útil para dar algún nivel outerverse, sin embargo el mismo autor ha negado usado a Carl Jung como referencia. Sin mencionar que los otros elementos que podría acompañar esta información como completo no tienen ninguna relación arquetípica. Pues toda la novela solo está basada en la metafísica solipsista que ya expliqué no tiene relación alguna con Platón. También está el hecho de que a los dioses externos se le mencionó como los arquetipos que dieron origen a los universos. Sin embargo, no todo arquetipo es la representación fundamental de una idea platónica. Pues arquetipo también puede ser usado para referirse a cosas primordiales/antiguas. Que este sería el caso de los dioses externos, pues fueron las deidades responsables de dar luz a los universos antes del tiempo. Ahora otro tema dentro de la novela es la teoría de conjuntos que claro, esto atribuiría una cantidad transfinita de dimensiones superiores a la cosmología. Sin embargo, el autor ha mencionado no estar tan informado acerca del tema y que es principalmente la metafísica la base sobre la que se construyó la cosmovisión de la novela. Aunque en otros tweets el autor ha mostrado un poco de comprensión acerca de este concepto e implicar que la densidad infinita sería alusiva a la teoría de conjuntos. La densidad infinita es también un mundo generado por computadora. Y finalmente se podría confirmar que donde se implica la teoría de conjuntos no es el universo normal. Y como anteriormente menciono que la otra vida es un mundo solipsista, entonces sería el extrauniverso el cual tendría que teoría de conjuntos. Que al final forma parte de la jerarquía de historias. Y recuerden, si bien el autor puede ser usado como fuente, este mismo ha dejado en claro que no está del todo privilegiado con la novela. Y lo más correcto es solo tomar en consideración lo escrito en la novela. En el caso de esta novela, se requiere que el lector conozca la premisa. Sin embargo, el lector puede ignorarlo intencionalmente. Aquí básicamente recae el concepto conocido como muerte de autor. Donde este resumidamente, añade elementos extra no vistos en su material. Y por lo tanto no debería tomarse en cuenta su comentario debido a la contradicción cometida contra su propia obra. Un ejemplo sería que Akira Toriyama dijera que el macrocosmos posee infinitas dimensiones superiores, pero en Dragon Ball jamás se mostraron o se mencionaron dichas dimensiones. Por lo tanto su comentario sería inválido. Esto va principalmente para los que hacen preguntas tan tontas, donde literalmente le preguntan si Akuto Sai es boundless. Simplemente ridículo y fuera de lugar. En el apartado de Ax tenemos percepción extrasensorial. Puede detectar el maná de los demás para saber su ubicación sin verlos. Precognición. Sus ilusiones pueden predecir los movimientos de sus oponentes. Manipulación animal. Puede controlar bestias demoníacas con su maná. Teletransportación. Abriendo portales puede viajar largas distancias. Creación de campo de fuerza. Puede cubrir su cuerpo de maná para protegerse de los ataques. Amplificación de estadísticas. Puede imbuir su cuerpo de maná, lo que provoca un aumento de fuerza y un mejor control de maná. Corrupción. Su maná puede corromper pasivamente a otros convirtiéndolos en bestias demoníacas.
Inducción de parálisis. Controlando el maná de los cuerpos de los demás, puede paralizarlos. Manipulación de miedo. Sus ilusiones pueden asustar y confundir a los demás. Absorción. Puede absorber la magia de sus oponentes. Inmortalidad tipo 4 y 8. La ley de identidad niega a la muerte de Akuto hasta el punto de incluso impedir que se convierta a sí mismo y la existencia en la nada. Telequinesis. Puede hacer levitar a otras personas. Regeneración. Pudo regenerar su brazo izquierdo después de que fuera cortado. También regeneró la mitad de su cuerpo después de haber sido destruido por una explosión de plasma. Curación. Pudo curar a los demás únicamente observando a otros haciéndolo. Creación de ilusiones. Pude usar sus ilusiones para matar a la gente, pues les induce una ilusión tan potente y real que las personas mueren. Manipulación espacial. Mantuvo unido el espacio cortado de Boichitro. Vuelo. En su forma de demonio, Akuto genera alas con las cuales puede volar. Análisis de la información. Akuto obtuvo acceso a Lifelox, que le da acceso a cada momento, acción, pensamiento e ideales de cada ser humano en la historia. Telepatía. Puede matar a otros con solo la mirada. Nulificación de poder y reflexión de ataques. Puede robar el maná de los demás, usarlo en su contra. BFR. Puede sellar a sus oponentes en las VPS por toda la eternidad. Manipulación de tamaño. Puede reducir a los demás a un tamaño microscópico. Deformación de la realidad. Puede manipular el Afterlife a su antojo. Realidad subjetiva. Puede hacer realidad todo lo que imaginé en Afterlife. Creación y manipulación de trama. Puede crear historias y manipularlas. Manipulación de espacio-tiempo. Puede aplastar el Afterlife hasta convertirlo en nada o manipularlo. Manipulación de alma. Puede manipular a las personas de sus historias como simples personajes. A casualidad tipo 4 y 5. La ley de identidad le permite elegir qué es real y qué es ficción. Existe fuera de la causalidad de las historias de los dioses extrauniversales. Manipulación de vacío y fisiología inexistente, como su cuerpo vacío que se separa de su forma terrenal, dejando nada más que un vacío donde solo reside la nada. Bueno, en su entonces creí que Akuto Sai podía al menos alcanzar la escala Outerverse. Sin embargo, no es todo así. Primeramente tenemos de entrada que el autor ha dicho que la base de su obra es el solipsismo. Es una creencia metafísica que postula que de lo único de lo que uno puede estar seguro es de la existencia de su propia mente, y la realidad que aparentemente le rodea es incognoscible, y puede por un lado, no ser más que parte de los estados mentales del propio yo. Es decir, es una filosofía que solo acepta el mundo de uno mismo y rechaza a todos los demás. Lo que significa que de entrada esta creencia estaría completamente en contra de la filosofía de Platón y su mundo de ideas. Y prácticamente sería el mismo con las dimensiones o narrativas superiores. Primero hay que tener en cuenta que las declaraciones del autor en Twitter serían inválidas, pues a 10 kilómetros de distancia se nota que no sabe ni entiende cómo funciona la teoría de conjuntos, y solo le da el visto bueno a un usuario desesperado por encontrarle la quinta pata al gato. Otra manera de verlo sería que todas estas narrativas superiores en realidad son simples ilusiones. Esto debido a la misma creencia del solipsismo. Ya que si solo existe el universo del creyente, entonces solo existe un universo y todo lo demás externo a este es ilusorio o inexistente. Por esa razón se menciona en la misma novela que lo único real es lo de adentro y todo lo afuera es ficción. En este caso, a pesar de que se usa mucho la palabra ficción en la novela, la palabra correcta sería ilusión, para tener más congruencia con la filosofía planteada en la novela ligera. Y claramente comentarios aparte del autor diciendo que Akuto Sai es omnipotente, se compara a Toara, etc. Solo recaerá en muerte de autor o falacia de autoría. Pues si él confirma contextos que no se mostraron en la obra, automáticamente quedan invalidados. Incluso el mismo autor menciona que lo único importante aquí es lo escrito en las novelas ligeras. Esto también lo podemos con Sonic Archie, que a pesar de que la serie ya terminó hace aproximadamente 7 años, aún hay fanáticos desesperados en crear hazañas donde no las hay. Preguntándole al autor Ian Flynn sobre cosas de la serie, pero repito. Si estas menciones no fueron mostradas en las series, las palabras del autor quedan en el olvido y no deben ser tomadas en consideración. Es decir, muerte de autor.
También tenemos otros elementos como el hecho de que el cuerpo vacío de Akuto Sai solo existe momentáneamente para volver a hacer el universo y además le toma bastante tiempo en crear más historias barra ilusiones. Pero todo esto ya lo trataremos con más calma en un futuro vídeo que tengo planeado hacer.